mi hermano me quitó la invitación de Navidad. Dijo que sus nuevos amigos de alto nivel no querían que un fracasado como yo arruinara su estética fina y perfecta. Se le olvidó por completo que yo pago la escuela privada de sus hijos y el carro de lujo de su esposa. Así que cancelé todos los pagos, y me quedé viendo cómo su mundo empezaba a caerse en pedazos. Pero antes de seguir con la historia, tenemos un anuncio urgente. Por problemas técnicos, nos vamos a cambiar a otro canal. Por favor, suscríbete a nuestro nuevo canal, Herencia de Venganza. El enlace está en la descripción del video, en el comentario fijado y en la etiqueta de colaboración. Cámbiate ahora para que no te pierdas nada. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, seguimos con la historia. El sonido de notificación en mi celular se sintió como un golpe directo en la cabeza. Y es que ya me estaba latiendo como si tuviera un martillo neumático adentro. Estaba acostado en posición fetal en el sillón de la sala, rodeado de una montaña de pañuelos usados, tazas de té vacías y un frasco de analgésicos recetados. 3 días antes me habían hecho una apendicectomía de emergencia. No fue nada sencillo. Hubo complicaciones, una pequeña infección y una recuperación que se sentía eterna. Estaba débil. Pálido. Me sentía chiquito, vulnerable. Estiré la mano para agarrar el celular. Me temblaba un poco, no por emoción, todavía no. Era puro cansancio físico. Vi el nombre en la pantalla, Carter. Sentí un pequeño alivio. Por fin mi hermano mayor estaba llamando para ver cómo estaba. Yo le había mandado mensaje a él y a su esposa, Caroline, antes de la cirugía y cuando salí del hospital. Caroline solo respondió con un emoji de pulgar arriba. Carter, nada. Silencio total. Pero ahora estaba llamando. Tal vez sí le importaba. O bueno. Y dije con la voz ronca, como si estuviera raspando piedras. Ya estoy en casa. Ha estado pesado, pero... Really, escucha. No tengo mucho tiempo, me interrumpió Carter. Su voz sonaba firme, rápida, sin una sola gota de preocupación. Se oía como si estuviera caminando en la calle, con ruido de fondo y prisa. Caroline y yo estamos cerrando la lista para la cena de Nochebuena. En 1 hora llegan los del catering para revisar el menú. Parpadeé. Los analgésicos me tenían lento para procesar el cambio de tono. Ah, ok, respondí despacio. Pues no sé qué pueda llevar este año porque todavía no puedo cocinar, pero ya pedí esos vinos vintage que le gustan a Caroline para el intercambio de regalos. Y ahí fue cuando entendí algo. Él no llamaba para preguntar cómo estaba. Llamaba porque la fiesta era más importante que mi cirugía. Hubo un silencio. Un silencio pesado, incómodo, más doloroso que la herida de mi abdomen. Y sí, sobre eso, dijo Carter. Y pude escuchar en su voz esa mueca falsa, esa lástima fingida que usa cuando está a punto de hacer algo egoísta. Que este año vamos a hacer algunos cambios en la lista de invitados. Va a ser un ambiente diferente, más exclusivo. Caroline invitó al vicepresidente de marketing de su empresa, y yo tengo a 2 posibles inversionistas para mi nuevo negocio. Tragué saliva. Suena intenso, susurré, acomodando las piernas y haciendo una mueca por el jalón en mi costado. Pero puedo sentarme en una esquina. No estorbo. Solo, necesito estar con la familia. Carter, estar sola en esta recuperación ha sido difícil. Really, mira, suspiró. Ese suspiro impaciente que siempre significa que, según él, yo soy el problema. No estás entendiendo. Esto no es la típica cena familiar donde cada quien lleva algo. Es un evento de networking disfrazado de Navidad. Aquí la imagen lo es todo. Sentí que algo no iba bien. Y la verdad, continuó, como has estado últimamente, no encajas con la estética. Se me cortó la respiración. ¿Perdón? ¿Sabes a qué me refiero?, dijo en ese tono de maestro regañón que siempre me ha molestado. Trabajas desde casa. Vives en pants. Manejas un Honda. Estás cómoda. Pero esta gente no es así. Son tiburones. Ganadores. Caroline está muy estresada por dar buena impresión,
Y tener a su cuñada ahí, viéndose como un fantasma enfermo que no se ha peinado en una semana, pues no ayuda a la imagen que queremos proyectar. Cada palabra era un golpe. Y no es lugar para fracasados, really. Solo te vas a poner en ridículo. El cuarto se sintió inclinado. El dolor físico en mi estómago quedó en segundo plano frente a ese vacío frío que me empezó a crecer en el pecho. ¿Me estás quitando la invitación?, pregunté casi en un susurro. ¿A Navidad? ¿Porque tuve una cirugía y no uso Gucci? Te la estoy quitando porque bajas la energía, respondió ya sin fingir amabilidad. Estamos tratando de subir de nivel, really. Tú estás estancada. Mejor quédate en tu casa, descansa, tómate tus pastillas. Si sobra comida, te mandamos algo. Y antes de que pudiera decir algo más. Ya tengo que colgar. Llegó el catering. La llamada se cortó. Me quedé viendo la pantalla negra del celular. En el reflejo apareció una mujer pálida, cansada, con ojeras profundas. Tenía razón en una cosa. Me veía hecha polvo. Pero sus palabras seguían rebotando en mi cabeza, en las paredes silenciosas de mi casa, una casa completamente pagada. No es lugar para fracasados. Solté el teléfono sobre la alfombra y cerré los ojos. Las lágrimas calientes empezaron a salir, aunque intenté detenerlas, no era solo el rechazo. Era el descaro. La ignorancia tan grande que casi daba risa. La traición dolía más que la cirugía misma. La primera hora solo lloré. Lloré por el hermano que yo creía tener. Lloré por la familia a la que me había estado aferrando desde que nuestros papás murieron hace 5 años. Me quedé ahí tirada, dejando que el silencio de la casa me envolviera, sintiendo como la soledad se me metía hasta los huesos. Pero cuando las pastillas empezaron a hacer efecto y el shock bajó un poco, algo cambió. Empezó en el pecho. Un calor bajito, constante. Y no era fiebre. Me levanté despacio, haciendo muecas por el dolor, y caminé hasta la cocina para hacerme un té. Cada paso me recordaba lo débil que estaba físicamente. Y eso solo hacía más cruel lo que Carter acababa de hacer. Él sabía que estaba sola. Sabía que estaba adolorida. Y aún así decidió patearme cuando estaba en el suelo, solo porque no encajaba con su estética. Me senté en la isla de la cocina, abrazando la taza caliente, y desbloqueé el celular otra vez. Entré a Instagram. Ahí estaban. Caroline había subido una historia hacía 10 minutos. Era un video de su sala, la sala de mi hermano. Decorada en dorado y blanco. Un árbol enorme casi tocando el techo alto. De fondo, música clásica. El texto decía: preparándonos para la noche más importante del año. Lista exclusiva de invitados. Vida de éxito, cero negatividad. Lo vi 3 veces seguidas. Cero negatividad. Eso era código para, sin really. Hice zoom en el video. Ahí estaba el sillón nuevo de piel que yo misma les ayudé a escoger. La ventana enorme con vista al jardín perfectamente cuidado. Y mi sobrino Rowan corriendo con su uniforme del St. Jude's Preparatory Academy, con el escudo bordado en el pecho. Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla. Carter me llamó fracasada. Me llamó estancada. Dijo que no encajaba con los ganadores. Miré mi ropa, pants grises enormes y una sudadera manchada. Para el mundo exterior, para los amigos superficiales de Caroline, seguro parecía una mujer que se rindió. Soy ghostwriter. Mi nombre no aparece en los libros que llegan a ser bestsellers y que yo escribí. Mi cara no sale en los artículos de Forbes que yo estructuré para CEOs de tecnología. Yo soy el motor invisible detrás del éxito de otros. Vivo tranquila. Ahorro en silencio. Invierto sin presumir. Y como vivo discreta, Carter asumió que estaba batallando. Que apenas la libraba. Se le olvidó una conversación. Hace 3 años. Cuando se sentó en esta misma isla de cocina, llorando con un vaso de whisky en la mano, diciéndome que iba a perder la casa porque su primera startup se había ido a la quiebra.
Se le olvidó quién intervino cuando Caroline amenazó con dejarlo si no podía mantener su estilo de vida. Abrí mi app del banco. Pasé mi cuenta de ahorros. Pasé mi portafolio de inversiones, números que Carter ni siquiera podría imaginar. Y luego toqué la pestaña que decía: transferencias programadas. Ahí estaban. Las líneas de vida. Transferencia mensual automática, $3,200. Referencia: colegiatura de Rowan y Mia. Transferencia mensual automática, $850. Referencia: leasing del Lexus de Caroline. Transferencia mensual automática, $500. Referencia: apoyo familiar despensa. Me quedé viendo los números. Durante 3 años yo había estado sosteniendo su éxito en silencio. Yo pagaba la escuela privada para que Rowan y Mia no tuvieran que cambiarse de distrito. Yo pagaba el leasing del carro de Caroline para que pudiera llegar a sus citas inmobiliarias manejando un Lexus impecable. Yo mandaba dinero extra para el súper, dinero que muchas veces terminaba en cenas elegantes, solo para asegurarme de que los niños no vivieran a base de sopa instantánea. Lo hice por amor. Lo hice porque eran mi familia. ¿Estancada? Susurré en la cocina vacía. ¿Fracasada? Una sonrisa fría se dibujó en mi boca. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente dónde poner la carga para que un edificio se venga abajo. Carter pensó que estaba cortando una rama seca para que su árbol se viera más bonito. No tenía idea de que estaba cortando las raíces. Quería una Navidad solo para ganadores. Perfecto. Se la iba a dar. Pero se le olvidó algo muy importante. Los ganadores pagan sus propias cuentas. Para entender por qué esto me dolió tanto, hay que ir un poco atrás. Carter es 4 años mayor que yo. De niños, él era el consentido. El quarterback, el rey del baile, el chico carismático que convencía a los maestros de subirle la calificación con una sonrisa. Yo era la nerd. La callada. La que se quedaba en la biblioteca leyendo. Nuestros papás lo adoraban. Y yo también. Tenía ese magnetismo que te hacía seguirlo sin cuestionar. Cuando nuestros padres murieron en un accidente de auto hace 5 años, todo cambió, pero en su cabeza no. Para él, seguía siendo el líder. Y yo, la que lo seguía. La herencia se dividió mitad y mitad. Yo invertí la mía. Compré una casa sencilla en una zona tranquila. Llené mis cuentas de retiro. Invertí el resto en mi negocio. En la industria editorial me hice un nombre como la solucionadora. La ghostwriter a la que llamaban cuando alguien tenía una idea brillante pero cero talento para escribir. Mis tarifas eran altísimas. Pero mi vida, discreta. Carter hizo lo contrario. Se gastó su herencia en 18 meses. Invirtió en una marca de relojes de lujo ridículamente caros. Fracasó. Intentó lanzar una incubadora tecnológica sin saber programar. Fracasó. Compró una casa enorme que no podía pagar, porque según él la percepción es realidad. Hace 3 años, la realidad le explotó en la cara. Lo recuerdo perfecto. Estaba lloviendo. Carter llegó a mi puerta empapado, con los ojos rojos. Me contó todo, las tarjetas al tope, la hipoteca atrasada 3 meses. Caroline, que creció rica y jamás pensó vivir diferente, estaba hablando de llevarse a los niños e irse a la mansión de sus padres en Connecticut. No puedo perderlos, really, me dijo llorando, apretando mi mano. Solo necesito tiempo. Tengo un nuevo proyecto, va a ser enorme. Solo necesito un poco de aire. Por favor, eres la única en quien confío. Yo no pude decirle que no. No podía permitir que mi sobrino Rowan, que en ese entonces tenía 7 años, y mi sobrina Mia, de 5, perdieran su casa. Así que hicimos un trato. Un trato privado. Yo cubriría lo esencial, la escuela y el carro. Pero lo pagaría directamente. No quería que el dinero pasara por la cuenta de Carter y desapareciera en gastos del negocio. Yo pagaría la colegiatura directo a la escuela y el leasing directo a la agencia. A cambio, él prometió conseguir un trabajo de verdad,
estabilizar sus finanzas y algún día pagarme. Nunca consiguió un trabajo formal. Solo hacía consultorías. Y jamás me pagó un solo dólar. En lugar de eso, empezó a transformarse en esta nueva versión de él mismo, el antagonista de mi historia. Aunque yo estaba demasiado ciega para verlo hasta hoy. Y luego está Caroline. Caroline no era malvada. Pero sí era profundamente superficial. Trabajaba en bienes raíces de lujo, lo que básicamente significaba ir a galas, tomarse fotos en mansiones que no vendía y hablar de estilo de vida premium. Era ella la que le susurraba a Carter que merecían lo mejor. Era ella la que veía mi Honda Civic con la boca torcida y decía: ¿todavía manejas eso? En el último año todo cambió. Pasaron de agradecer a exigir. Ya no decían gracias cuando recogía a los niños. Ya no me invitaban a cenar, a menos que necesitaran niñera. Carter empezó con sus comentarios disfrazados de broma. Está bonito que escribas tus cuentitos, decía en acción de gracias. ¿Pero cuándo vas a entrar al mundo real de los negocios? Ya sabes, crecer, escalar. Yo me quedaba callada. Siempre me quedaba callada. Me decía que estaba estresado. Me decía que se sentía inseguro porque su hermana menor lo estaba rescatando. Pero esta llamada. Ese discurso de no es lugar para fracasados. Eso fue diferente. Eso no era inseguridad. Era desprecio. Pensé en los niños. Rowan, ahora de 10 años, batallando con matemáticas. Yo me conectaba por Zoom 2 veces a la semana para ayudarlo. Mía, de 8, que amaba dibujar. Yo le mandaba cada mes materiales profesionales de arte. Si cortas el dinero, los niños van a sufrir, susurró una voz en mi cabeza. Dudé. Mi dedo se quedó sobre el botón de cancelar la transferencia a St. Jude's Academy. Entonces recordé la voz de Carter. Estamos subiendo de nivel. Tú estás estancada. Estaba usando mi dinero para fingir que era rico, mientras despreciaba a la persona que lo mantenía así. Les estaba enseñando a sus hijos que su tía valía menos porque no usaba ropa de diseñador. Les estaba enseñando que el amor es transacción y que la apariencia es lo más importante. Si yo seguía pagando, no los estaba ayudando. Seguir pagando no era amor. Era alimentar una mentira que tarde o temprano los iba a destruir. Respiré hondo y me enderecé en la silla, ignorando el jalón en los puntos de la cirugía. Dolía, pero ya no tanto como su desprecio. Era momento de que Carter supiera lo que realmente significa estar estancado. Era momento de que enfrentara la realidad que llevaba 3 años evitando. Yo ya no era solo su hermana. Yo era el banco. Y el banco acababa de cerrar por vacaciones. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de cancelar. Y algo raro pasó. La humillación y el dolor se hicieron a un lado. En su lugar llegó una calma fría, firme, como la de un cirujano antes de quitar un tumor. Toqué la pantalla. ¿Está seguro que desea cancelar esta transferencia recurrente? Esta acción no se puede deshacer. Presioné, sí. La pantalla se actualizó. Transferencia cancelada. Eso eran $3,200 al mes para la colegiatura en St. Jude's. El siguiente pago vencía en 3 días. Bajé al siguiente. Leasing del Lexus de Caroline. $850 al mes. Cancelar. Luego el fondo de apoyo familiar. $500 mensuales. Cancelar. Me recargué en la silla. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía poderoso. Con 3 toques había eliminado casi $5,000 mensuales de la vida de mi hermano. Pero no había terminado. El enojo real no grita. El enojo real planea. Si solo dejaba de pagar, eventualmente lo notarían. Cuando la escuela llamara. Cuando la agencia mandara la grúa. Pero yo quería que supieran exactamente por qué. Quería que entendieran a quien habían decidido llamar fracasada. Abrí mi laptop. Tenía pendiente entregar las memorias que estaba escribiendo para un CEO tecnológico en Silicon Valley. Pero eso podía esperar.
Abrí un documento nuevo. Empecé a armar una hoja de cálculo meticulosa. Retrocedí 3 años en mis estados de cuenta. Cada transferencia. Cada préstamo urgente para una oportunidad de negocio. Cada vez que pagué la cuenta del veterinario de su perro de raza. Cada vez que cubrí una cena de networking porque Carter olvidó la cartera. La cifra final me dejó helada. Más de $150,000 en 3 años. Me quedé viendo el número. Eso era el enganche de una casa. Eso era un fondo de retiro. Eso era una vida entera. Y yo lo había dado por amor, mientras ellos paseaban en un Lexus rentado llamándome fracasada. Necesitaba saber algo más. ¿Qué tan profunda era su fantasía? Recordé que Carter mencionó un nuevo proyecto con 2 posibles inversionistas. Como siempre, había sido vago. Pero yo sabía el nombre de su nueva LLC. Porque yo pagué la cuota para registrarla hace 6 meses. El nombre de su nueva empresa era Prestige Global Holdings. Creativo, no. Entré al registro público de empresas del Estado. Estado, activa. Situación, no al corriente. Ni siquiera había presentado su reporte anual. Suspiré. Nivelando hacia arriba, claro. Luego me metí a LinkedIn. Busqué a la famosa vicepresidenta de marketing que Caroline quería impresionar. Se llamaba Jessica. No la conocía, pero teníamos un contacto en común, una agente literaria con la que yo había trabajado hace un tiempo. Le mandé un mensaje casual. Hola, tanto tiempo. Oye, pregunta random, ¿conoces a Jessica de la empresa de mi cuñada? Andan queriendo impresionarla esta Navidad. Solo curiosidad, ¿qué tal es? 20 minutos después respondió. Really, qué gusto leerte, Jessica. Ay, Dios, es famosa por ser tiburón. Obsesionada con el estatus. Si no traes la marca correcta, para ella no existes. Suerte a tu cuñada, ¿por qué preguntas? Sonreí sin humor. Drama familiar, escribí. Gracias por el dato. Y ahí lo entendí todo. No era solo crueldad. Era miedo. Estaban aterrados de que alguien descubriera que todo era fachada. Que eran puro brillo por fuera, sostenidos con el dinero de la hermana estancada. Y yo era la prueba viviente de su mediocridad. Decidí hacer un movimiento más. Llamé a la oficina de admisiones de St. Judes. Hola, habla Riley, la tía de Rowen y mía. Yo manejo los pagos de colegiatura. Solo quiero confirmar el estado actual de la cuenta antes de las vacaciones. Un momento, por favor, dijo la administradora mientras tecleaba. Sí, la cuenta está al corriente hasta noviembre. El pago de diciembre vence el día 10. Hizo una pausa. Aunque notamos un pendiente en las cuotas extracurriculars. Hay un saldo vencido por el viaje de esquí. ¿Viaje de esquí? Pregunté. ¿De cuánto estamos hablando? $2,500. Venció la semana pasada. Hemos enviado 2 recordatorios al señor y la señora. Apreté la mandíbula. Carter me había dicho que ese viaje estaba cubierto con un bono especial. Otra mentira. Entiendo, respondí, con voz tranquila. Le llamo para informar que ya no seré responsable de esta cuenta. A partir de hoy, cualquier cobro debe ir directamente a mi hermano. Ya cancelé el débito automático. Silencio al otro lado. Oh, comprendo. ¿Desea que actualicemos la información de contacto? Miré la pared frente a mí. Respiré despacio. Sí, dije finalmente. Pongan el correo y el número de mi hermano como contacto principal. Colgué. Mi pulso estaba firme. Esto ya no era un impulso emocional. Era una corrección necesaria. Carter había estado viviendo en una burbuja inflada con mi dinero. Y yo. Acababa de soltar el aire. Sí, dije. Por favor, eliminen por completo mi correo y mi número de teléfono. Y buena suerte. Colgué. La trampa estaba lista. La colegiatura vencía en 3 días.
El viaje de esquí ya estaba atrasado. Y Carter estaba ocupado decorando su Navidad de alto nivel. Pasaron 2 días. Silencio absoluto de Carter. Silencio absoluto de Caroline. Al tercer día, 10 de diciembre, mi teléfono sonó a las 10 de la mañana. Era Carter. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Luego llegó un mensaje de texto: llámame ahora. Esperé 10 minutos. Me hice una taza de café recién hecho. Luego, con las manos temblorosas que obligué a mantener firmes, lo llamé de vuelta. ¿Qué? Respondí, con voz fría y plana. ¿Qué hiciste? Y gritó Carter. Ni siquiera dijo hola. Estaba en pánico total, con la voz quebrándose. La escuela acaba de llamar. Dicen que el pago rebotó. Que quitaste tu tarjeta. Hola para ti también, Carter, dije, sorbiendo mi café. ¿Cómo va la preparación navideña? No juegues conmigo, really, gritó. Estoy en medio de una reunión. La administradora me dijo que si la colegiatura no se paga antes de las 5 de la tarde de hoy, los niños quedan fuera del semestre de primavera. ¿Qué diablos está pasando? ¿Tu banco se equivocó? Ah, no, dije con calma. La cancelé. ¿Y cómo que la cancelaste? El silencio del otro lado era ensordecedor. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque sí, dije, canalizando cada onza de hielo en mis venas. Soy una fracasada. Recuerda, me dijiste hace 3 días, no es lugar para fracasados. Los fracasados no pagan la escuela privada, Carter. Los ganadores sí. Y como ahora eres todo un ganador con tus amigos exclusivos y tu Navidad de alto nivel, supuse que ya no necesitabas mi dinero estancado. Pequeña mezquina, tartamudeó, buscando palabras. ¿Ahora haces esto antes de Navidad? Estás castigando a los niños porque lastimé tus sentimientos. No estoy castigando a nadie, corrigí. Estoy dando un paso atrás. Tú dijiste que bajo la energía. Que no encajo con la estética. Pues mi dinero tampoco. No puedes tener todo, Carter. No puedes tratarme como basura en privado y usarme como cajero automático en público. Son 3,200 pesos, really. Gritó. No tengo ese dinero a la mano. Estoy liquidando activos para el lanzamiento del negocio. Entonces quizá no debiste comprar ese adorno de 500 pesos para el árbol, dije. O quizá deberías preguntar a tus nuevos inversionistas. Seguro que les encantaría ayudar a un ganador como tú. Te estás arruinando la Navidad. Chilló. Caroline va a enloquecer. ¿Te das cuenta del estrés que tiene? En realidad sí, respondí. Porque acabo de cancelar el pago del leasing de su Lexus, que vence el día 15. Quizá quieras avisarle, bastardo. No puedes hacer eso. Gritó. Ese carro está a su nombre, y los pagos salían de mi cuenta. Me recargué en la silla y sonreí. Su mundo empezaba a tambalear, y yo estaba lista para observarlo derrumbarse, se lo recordé. Y ya no, dije. Buena suerte con la estética, Carter. Colgué. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a reventar mis puntos. Estaba temblando. Se sentía terrible, y al mismo tiempo increíble. 10 minutos después, mi teléfono volvió a iluminarse. Era Caroline. La miré fijamente. Nunca me llamaba. Solo enviaba mensajes cuando necesitaba algo. Really, ¿qué está pasando? Dijo, con la voz tensa, controlada, la misma que usaba cuando intentaba sonar razonable frente a un niño. Y Carter está hiperventilando en la cocina, continuó. Dice, ¿nos cortaste? ¿Es una broma? Hola, Caroline, dije con calma. No es ninguna broma. Solo estoy respetando los deseos de Carter. Fue muy claro, no encajo con su nuevo estilo de vida. No quería que mi dinero de fracasada manchara su éxito. Dios mío, deja de dramatizar. Exclamó, dejando que su máscara se resbalara un poco. Él no lo dijo así. Está estresado por la fiesta.
Mira, solo vuelve a activar los pagos y puedes venir a la Navidad. Sí, haremos espacio. Podemos poner una silla al final de la mesa. Me reí. Una risa dura, casi un ladrido. ¿Vespacio? ¿Una silla al final de la mesa? Caroline, ¿te escuchas? ¿De verdad crees que estoy haciendo esto para ganarme otra invitación a tu superficial fiestita? ¿O entonces qué quieres? Demandó. Quiero una disculpa. Está bien, dije. Lo siento, Carter fue grosero. Ahí tienes. ¿Feliz? Ahora arregla la colegiatura, dijo con prisa. Si Rowan es expulsado de St. Judes, seremos la burla del club. Eso es de lo que se trata, dije suavemente. Del club. No de la educación de Rowan, ni de mis sentimientos. Del club. Esto es el mundo real, Riley. Gritó. Las apariencias importan. Estamos construyendo una marca. No tenemos el lujo de estar en pants sintiéndonos mal. Tenemos que proyectar éxito para atraer éxito. Bueno, dije, entonces más te vale proyectar también cómo vas a pagarlo, porque yo ya terminé. Y el banco de Riley está cerrado permanentemente. Te vas a arrepentir, siseó Caroline. Estás destruyendo a esta familia. No, Caroline, dije con calma. Solo dejé de pagar los trajes y lujos. El efecto fue inmediato y caótico. Durante los siguientes 2 días, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra. Carter mandaba una avalancha de mensajes, alternando entre súplicas. Por favor, Riley, solo este mes. Te prometo que te pagaré en enero. Y amenazas. Voy a decirle a todos que estás mentalmente inestable. Te voy a demandar por incumplimiento de contrato verbal. Capturé cada mensaje con screenshots. Luego llegaron los monos voladores. Nuestra tía lejana, con la que no hablaba desde hacía un año, me llamó para decirme que estaba siendo cruel con los niños. Y Carter obviamente inventó que te enojaste y que estás tratando de lastimarlos por celos, dijo. Y dice que estás con analgésicos fuertes y no piensas con claridad, agregó Brenda, su voz rebosante de preocupación. Está preocupado por ti, Riley. Dice que amenazaste con arruinar la Navidad. ¿Mencionó que me desinvitó porque no era estética suficiente? Pregunté. Bueno, dijo que estabas indispuesta, dijo, titubeando. Y que quizá era demasiado para ti, pero cortar a los niños, eso es bajo, Riley. Pregúntale sobre la colegiatura, Brenda, dije. Pregúntale quién la ha pagado durante 3 años. Pregúntale por qué no tiene 3,000 pesos a su nombre. No esperé su respuesta. La bloqueé también. Pero la verdadera escalada ocurrió el 14 de diciembre. Recibí una notificación de mi tarjeta de crédito. Alerta de fraude. Intento de cargo de 5,000 pesos en Bergdorf Goodman. Mi sangre se heló. Entré a mi cuenta. Era mi tarjeta de emergencia, la que le había dado a Carter hace 2 años, solo para emergencias absolutas. Cuando su auto se averió en medio de la nada, me olvidé de que aún tenía el número. Estaba intentando comprar regalos, o tal vez algo para revender y obtener efectivo. Llamé al banco de inmediato. No fui yo. Cancelen la tarjeta. Márquenla como robada. Nos encargamos, señora, dijo el agente. Como la tarjeta física no estaba presente, podemos bloquear la transacción. Había intentado robarme después de todo. Ese fue el momento en que el último vestigio de culpa desapareció. Esto no era solo un hermano siendo idiota. Esto era abuso financiero. Un hombre que se sentía tan con derecho sobre mis recursos que estaba dispuesto a cometer un crimen para mantener su fachada. Necesitaba protegerme. Llamé a mi abogada, una vieja amiga de la universidad llamada Sara. Si necesito formalizar el préstamo, le dije, con la voz temblando de rabia. Tengo la hoja de cálculo, los 150,000 pesos. Siempre se habló como un préstamo, aunque nunca firmamos papeles. Tengo mensajes donde él dice, te pagaré, ¿podemos poner un gravamen sobre mi casa? Si tienes esos mensajes, podemos enviarle una carta de demanda, dijo Sara,
su voz de abogada afilada y profesional. Puede que no recuperes el dinero de inmediato, pero lo va a congelar. Si intenta refinanciar o vender, tendrá que lidiar contigo primero. Hazlo, dije. Haz el borrador hoy y que llegue en Nochebuena. Riley, su voz se suavizó. ¿Estás segura? Nochebuena, él quería una Navidad de lujo. Y nada dice lujo como un mensajero legal, dije para mis adentros. Mientras Sara trabajaba en la parte legal, yo decidí investigar un poco más a Caroline. Si Carter estaba lo suficientemente desesperado como para usar mi tarjeta de crédito, Caroline también debía estarlo. Volví a mirar a la vicepresidenta de marketing a la que Caroline quería impresionar. Luego revisé la lista de invitados de la fiesta exclusiva de la que Carter tanto había presumido. Haciendo un error monumental, él me había compartido un Google Doc semanas atrás para que diera mi opinión antes de desinvitarme. Ahí estaban los nombres: Jessica, la VP, los dos inversionistas, algunos vecinos de su comunidad cerrada. De repente lo entendí. Estas personas no conocían al verdadero Carter ni a la verdadera Caroline. Solo conocían la máscara. Y entonces lo vi. Una publicación en el grupo de Facebook de nuestro vecindario. Todavía seguía la página local. Se vende Lexus SV 2021. Traspaso de leasing. Estado impecable. Necesitamos un vehículo más grande para la familia que crece. DM para detalles. Caroline estaba intentando deshacerse del leasing que yo acababa de dejar de pagar. Trataba de que alguien más asumiera la deuda antes de que llegara el de la grúa. Familia que crece, mentira total. Ella estaba desesperada. Los dos estaban desesperados. La fachada se estaba resquebrajando y trataban de pegarla con cinta adhesiva. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Mi teléfono sonó. Era un mensaje directo de una cuenta que no reconocía. Hola, Riley. No me conoces, pero soy la madre de uno de los compañeros de Rowan en St. Judes. Escuché un rumor de que Rowan quizá no regresará el próximo semestre. Mi hijo está devastado. Son mejores amigos. ¿Todo está bien? Carter no le había dicho nada a la escuela. La escuela se lo dijo a los padres. El rumor ya había empezado a correr. Hola, escribí, eligiendo mis palabras con cuidado. Me temo que hay algunos problemas de reestructuración financiera en la casa de mi hermano. Ya no manejo la colegiatura, así que depende de ellos. Presioné enviar. La verdad estaba fuera. La red de susurros de las madres élites se encargaría del resto. Para la víspera de Navidad, todos en esa lista de invitados sabrían que los ganadores estaban quebrados. Me recosté, dejando que la adrenalina se transformara en un cansancio profundo y pesado. Miré el calendario. Faltaban 10 días para Navidad. Me habían desinvitado para salvar las apariencias. Ahora ellos iban a perderlas, de la manera más pública posible. Y yo ni siquiera tendría que estar presente para verlo. O eso creía. La víspera de Navidad llegó con un frío cortante que parecía atravesar los cristales del auto. Me estacioné a unas casas de distancia de la casa de mi hermano, bueno, la casa que todavía técnicamente pertenecía al banco, y observé cómo la nieve se acumulaba sobre el cofre de mi Honda. No estaba invitada. Lo sabía. Pero tenía 2 regalos en el asiento trasero, envueltos en papel café sencillo, un set de arte de alta calidad para Mia y un kit especializado de programación para Rowan. Me negaba a permitir que el ego de mi hermano le robara a sus hijos la relación con su tía. Mi plan era simple: dejar los regalos en la puerta, mandar un mensaje a Carter diciendo que ya estaban ahí y retirarme antes de ser humillada otra vez. Pero mientras observaba, un Town Car negro se detuvo frente a la casa. Una mujer salió con un abrigo esmeralda impresionante. Era Jessica, la VP de marketing. Luego llegó otro auto, un Tesla elegante, los inversionistas. La casa brillaba con luz cálida y dorada en cada ventana. Podía ver siluetas moviéndose adentro, con copas de vino en la mano. Todo se veía perfecto, caro y falso. Respiré hondo, agarré los regalos y salí al frío. Mis botas crujieron fuertemente sobre el pavimento helado mientras caminaba por el camino de entrada, pasando el Lexus de Caroline.
Seguía ahí. Debió haberlo escondido en el garaje para evitar a los de la grúa, pero con los invitados ocupando la entrada, tuvo que dejarlo estacionado a un lado. Llegué a la puerta principal y levanté la mano para tocarla. Antes de que mis nudillos rozaran la madera, la puerta se abrió. Era Carter. Llevaba una chaqueta de smoking de terciopelo que probablemente costaba más que mi primer auto. Su rostro cayó al verme. ¿Qué haces aquí? Y siseó, saliendo y cerrando parcialmente la puerta para bloquear la vista de la fiesta. Te dije, no hay lugar para fracasadas. Solo voy a dejar los regalos para los niños, Carter, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que golpeaba en mi pecho. No me voy a quedar. Solo tómalo. Empujé los paquetes hacia él. ¿Quién es? Gritó una voz desde adentro. Era una voz femenina, dura y autoritaria. Jessica. Carter entró en pánico. No podía armar un escándalo frente a ella. Forzó una sonrisa tensa y con el ceño fruncido, y abrió la puerta un poco más. ¿Qué es? Es Riley, mi hermana. Solo pasó un segundo, él me agarró del brazo, con una fuerza que dolía, y me arrastró hacia el vestíbulo. Sonríe y lárgate, susurró cerca de mi oído. Que ni se te ocurra humillarme. El calor de la casa me golpeó, oliendo a pino, canela y catering caro. El vestíbulo se abría directamente hacia la sala, donde unas 15 personas conversaban. La charla se detuvo. Todas las miradas se clavaron en mí. Llevaba jeans, un abrigo grueso de lana y una bufanda. Lucía exactamente como era, una mujer que acababa de salir del frío, no una socialité. «Really», exclamó Caroline apareciendo desde la cocina con una bandeja de aperitivos. Sus ojos se abrieron de horror. Miró mis botas y luego su impecable alfombra blanca. No esperábamos que vinieras. Solo vengo a dejar esto, dije, mirándola directamente, para Rowan y Mia. Espera un momento, intervino Jessica, adelantándose. Elegante, intimidante, con una copa de champaña en la mano. Me miró de reojo y luego a Carter. Riley, como Riley, apellido. Carter rió nerviosamente. Y sí, es mi hermana pequeña. Está pasando por un momento complicado. Ya sabes cómo es. Tratamos de ayudarla donde podemos. Otra vez lo hacía, pintándome como lacazo de caridad para elevarse él mismo. Jessica lo ignoró y se acercó directamente a mí. Eres la ghostwriter, ¿verdad? La que estructuró el libro de Geraisen y el artículo de Techtierra. La sala quedó en silencio. Carter parpadeó, confundido. ¿Qué? No, ella solo escribe, blogs, pequeñas historias. ¿Qué es la mejor editora estructural de toda la costa este? Dijo Jessica, su tono cambiando de cortesía social a reverencia profesional. Mi jefe intentó contratarte el año pasado. Cuesta una fortuna. Dijo que tu lista de espera era de 6 meses. Sonreí una pequeña sonrisa genuina. 8 meses ahora. Un gusto conocerte, Jessica. El rostro de Carter perdió todo color. La narrativa se estaba desmoronando. Y creo que estás equivocada. Riley depende de nosotros para, en realidad, Carter, empezó a balbucear. En realidad, Carter, interrumpí, mi voz clara y firme atravesando la sala silenciosa, creo que deberíamos dejar de fingir. Riley, no, advirtió Caroline, con la voz temblorosa. ¿No qué? Pregunté, girándome hacia ella. No digas que fui yo quien pagó el vino que están tomando ni el depósito del catering. Te está confundida. Gritó Carter, su risa aguda y desesperada. Delirio postquirúrgico. No estoy confundida, dije, metiendo la mano en mi bolso. Saqué un sobre grueso. No eran los regalos. Era el paquete legal que mi abogada había redactado. Y no soy una perdedora, Carter. Los perdedores no financian tu estilo de vida durante 3 años mientras pretendes ser un magnate. Me acerqué a la mesa lateral, justo junto a los inversionistas, y dejé el sobre con un golpe pesado.
Y esto es una demanda formal de reembolso de los 150,000 pesos que te presté desde 2021, dije, dirigiéndome a todos en la sala, pero mirando a Carter directamente, incluyendo la colegiatura de St. Judes. El murmullo comenzó a crecer, las copas de champaña temblaban en manos de los invitados, y la tensión en la sala era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. He cubierto tus mentiras y tus apariencias durante demasiado tiempo, continué. He pagado escuelas, carros, cenas, y mientras tú posabas de exitoso, tu deuda conmigo crecía. Hoy, eso termina. La sala estaba congelada, los rostros de Carter y Caroline blanqueando mientras todos los demás se quedaban mirando, boquiabiertos, entendiendo por primera vez la magnitud de lo que había estado pasando tras bambalinas. Si quieres seguir llamándote un ganador, Carter, dije, con voz firme y controlada, empieza por pagar tus cuentas. Porque yo, la tía de tus hijos, ya no voy a ser tu banco. El silencio duró unos segundos eternos, solo roto por el chisporroteo de la chimenea y la respiración agitada de Carter. Su mundo de apariencias, cuidadosamente construido durante años, comenzaba a derrumbarse ante todos los que alguna vez admiraron su éxito. Judes, que dijiste a todos que pagaste con tus bonos y el arrendamiento del Lexus de afuera. Mientes. Gritó Carter, lanzándose hacia mí. Uno de los inversionistas, un hombre alto con traje gris, se interpuso frente a él. Y déjala hablar, dijo, frunciendo el ceño ante Carter. Cancelé los pagos hace 3 semanas, continué, sintiéndome más ligera con cada palabra. Porque me dijiste que no encajaba en tu estética. Tenías razón. No encajo. Yo pago mis cuentas. De repente, la habitación se llenó de luces pulsantes naranjas y amarillas. Venían de la ventana panorámica. Todos nos giramos hacia afuera. Un enorme camión de remolque había retrocedido hasta la entrada. Las luces intermitentes se reflejaban sobre la nieve, proyectando un brillo caótico sobre el árbol de Navidad perfecto. El conductor saltó del camión, sosteniendo una carpeta. Caminó hasta la puerta principal, que aún estaba parcialmente abierta, y golpeó con fuerza el cristal. Buscando a Caroline, apellido, orden de recuperación de un Lexus 2021. Llave o gancho, señora, su elección, gritó el conductor, la voz amortiguada pero audible. El silencio en la sala fue absoluto. Pesado, sofocante, total. Caroline dejó caer la bandeja de aperitivos. El choque de la cerámica rota y el salpicado del cóctel de camarones fue el único sonido. Jessica miró por la ventana, luego al sobre con la demanda sobre la mesa, y finalmente a Carter. Su expresión no era de enojo, era de lástima. Y creo que deberíamos irnos, dijo suavemente a los inversionistas. No, espera, Carter se lanzó hacia ellos, agarrando el brazo del inversionista. Eve, esto es un malentendido, un error bancario. Riley lo armó. Ella quiere sabotear el trato. El inversionista sacudió la mano de Carter de su chaqueta como si estuviera cubierta de baba. Y el único error aquí, Carter, dijo el hombre con frialdad, fue asumir que no haríamos nuestra diligencia debida. Sabíamos del estado de la LLC. Solo queríamos ver si serías honesto al respecto. Claramente, la honestidad no es tu fuerte. Salieron de la casa. Pasaron por encima del cóctel de camarones derramado, caminando frente a un Carter paralizado. Salieron por la puerta, pasando junto al remolque que ya estaba enganchando el Lexus, hacia la fría noche. Me quedé sola en el centro de la sala. La alta sociedad comenzaba a ponerse los abrigos, ansiosos por escapar de la incomodidad. Carter se giró hacia mí. Parecía pequeño, envejecido. La chaqueta de terciopelo de repente parecía un disfraz barato de teatro. «O lo arruinaste», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Arruinaste todo». «No, Carter», dije, abotonándome el abrigo. Solo encendí las luces. El desenlace no fue explosivo. Fue un lento y patético desinflarse. No me quedé a ver cómo se llevaban el carro. No me quedé a escuchar a Caroline y gritarle a Carter. Caminé hacia mi Honda, me senté al volante y simplemente respiré. Por primera vez en años, el peso en mi pecho, el secreto que cargaba,
el estrés financiero, la constante necesidad de protegerlos de la realidad, se había ido. Conduje a casa, me preparé una taza de chocolate caliente y vi una película. Pasé la Navidad sola, y fue la Navidad más pacífica que había tenido en mi vida. En las semanas siguientes, la casa de cartas se derrumbó por completo. Sin mi financiamiento y sin inversionistas, Carter no pudo mantener la hipoteca. La pusieron en venta en enero, y finalmente, la ilusión de alta sociedad y perfección se desmoronó, dejando solo la verdad que siempre había estado frente a ellos. Se vendió rápido, pero después de pagar al banco y cubrir todos los préstamos, incluyendo el mío que Sara había registrado puntualmente, ellos se quedaron prácticamente con nada. El sueño de Prestige Global Holdings murió una muerte silenciosa. Caroline se mudó de regreso con sus padres en Connecticut por un tiempo, llevándose a los niños. Carter se mudó a un pequeño departamento de 2 habitaciones cerca del centro de la ciudad. Finalmente consiguió un trabajo real, uno de verdad en ventas. No era glamoroso. No era CEO. Era un gerente de cuentas de nivel medio vendiendo sistemas de back. No hablé con ellos durante 3 meses. Necesitaba la distancia. Necesitaba sanar después de darme cuenta de que mi propio hermano me había visto como un recurso, no como una hermana. Pero en abril, recibí un mensaje de texto. No de Carter, sino de Rowan. ¿Puedes venir a mi partido de fútbol? Papá dice que no puede ir. Fui. Me senté en las gradas viendo a mi sobrino correr por el campo de una escuela pública embarrado. Ya no llevaba el uniforme de St. Judes. Se veía más desordenado, pero también más feliz, más ligero. Cuando terminó el partido, corrió hacia mí. Mia también estaba allí, sentada en el pasto, dibujando en el cuaderno de bocetos que le había enviado. Tía Riley, me abrazó Rowan, ensuciando mi abrigo con barro. No me importó. Hola, campeón, le respondí, abrazándolo de vuelta. Papá dice que eres rica, dijo Rowan, separándose y mirándome con curiosidad inocente. ¿Es cierto? Reí. Estoy cómoda, Rowan. Porque trabajo duro y no compro cosas que no necesito. Y dice que lo siente, interrumpió Mia, sin levantar la mirada de su dibujo. Dice que fue tonto. Levanté la vista y vi a Carter junto a la cerca del estacionamiento. Llevaba un rompevientos y pantalones caqui. Se veía cansado. Había subido un poco de peso y su cabello estaba más delgado. Ya no era el chico dorado. Solo era un hombre común. Me vio mirándolo y levantó la mano para saludar de manera vacilante. No se acercó. Mantuvo su distancia, respetando el límite que yo había establecido. No le respondí el saludo, pero asentí. Reconocimiento. No perdón, todavía no, pero reconocimiento de que finalmente estaba viviendo en la realidad. Volví la vista a los niños. ¿Quieren helado? Yo invito. Sí. Y gritaron al unísono. Mientras caminábamos hacia mi carro, mi onda confiable y pagado, me di cuenta de algo importante. Carter había tenido razón en una cosa. Esa fiesta de Navidad no era lugar para perdedores. Pero de pie aquí, sosteniendo la mano de mi sobrina, sabiendo que mi hipoteca estaba pagada y que mi conciencia estaba tranquila, supe exactamente quién era la verdadera ganadora. No era quien necesitaba una audiencia para sentirse valiosa. No era quien necesitaba una chaqueta de terciopelo para sentirse importante. Yo era Riley. Yo era la solucionadora. Y por primera vez en mi vida, había arreglado mi propia vida primero. Y eso, pensé mientras miraba a los niños felices y al atardecer brillando sobre la nieve, era la mejor estética de todas, libertad, seguridad y orgullo propio, la única que realmente importaba. Pasaron las semanas, y la vida empezó a sentirse ligera, casi como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. La Navidad había terminado, pero la lección quedó. No era necesario complacer a nadie más para demostrar mi valor. No necesitaba fiestas llenas de brillo falso, ni chaquetas de terciopelo, ni aplausos de personas que solo valoraban las apariencias. Yo sabía quién era, lo que había hecho y a quien realmente cuidaba. Rowan y Mia comenzaron a sonreír más, sin la presión de vivir en un mundo donde todo era fachada.
su alegría se volvió contagiosa. Cada tarde que pasaba con ellos, ya fuera ayudando con tareas, dibujando, jugando o simplemente escuchando sus historias del colegio, sentía una satisfacción que ningún lujo falso podría comprar. La paz estaba allí, en los pequeños momentos, en el barro en mi abrigo, en las risas sucias y auténticas. Carter y Caroline intentaron recomponerse, claro. Carter consiguió su trabajo, Caroline volvió con sus padres. Aprendieron, a la fuerza, que la vida no se sostiene solo con apariencias ni con el dinero de otros. Y aunque hubo momentos tensos al principio, llamadas desesperadas, mensajes ignorados, alguna que otra queja, la realidad los alcanzó. Aprendieron a asumir sus errores y, poco a poco, a vivir dentro de sus posibilidades. Yo, mientras tanto, me sentí más fuerte que nunca. Mi negocio creció, no por presumir, sino porque trabajaba con pasión, con ética y con creatividad. Mis proyectos prosperaron porque yo era el motor invisible que movía grandes ideas. Pero ahora lo hacía sin que nadie abusara de mí ni me subestimara. Mis días eran míos, mis noches eran mías, mis sueños eran míos. Y eso, pensé mientras veía a los niños correr por el parque, eso era libertad. Una tarde, Rowan corrió hacia mí con una medalla colgando del cuello. Tía Riley, gané el partido de fútbol. Lo sabía. Y grité, abrazándolo con orgullo. Eres increíble. Mía, con su cuaderno de bocetos en las manos, me mostró un dibujo que había hecho de nuestra familia. No de Carter y Caroline, no de los lujos ni las fiestas, sino de nosotros, juntos, felices, con risas y colores. Lo dibujé para ti, tía, dijo, sonriendo tímidamente. Ahí lo entendí todo, la verdadera riqueza no estaba en los autos, en los relojes ni en las fiestas, estaba en las conexiones, en el amor, en la confianza y en el respeto. Había perdido el miedo a ser llamada perdedora, y me di cuenta de que, en realidad, yo era la ganadora. Porque los ganadores no se miden por lo que aparentan, sino por lo que sostienen en su corazón, por lo que construyen con sus manos y por las vidas que elevan con su fuerza y generosidad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, podía mirarme al espejo y decirme, Riley, lo lograste. No por ellos, sino por ti misma. Mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados, los niños a mi alrededor y yo caminábamos hacia mi onda apagada y confiable, riendo, discutiendo qué sabor de helado íbamos a comprar. Y supe, con certeza absoluta, que no había mejor Navidad, ni mejor regalo, que la libertad de vivir mi vida a mi manera, con orgullo, dignidad y amor verdadero.